Soy Anselmo. Tengo 67 años. Hoy os voy a contar algo que sucedió en un lugar especial para mí. Un lugar que representa tradición, legado, una parte importante de mi historia familiar. Y donde recibí, hace apenas unas semanas, una de las mayores humillaciones de mi vida, precisamente de quien menos lo esperaba, mi propio hijo. Si alguna vez os habéis sentido apartados, ignorados, como si vuestra presencia ya no importara ni siquiera para los vuestros, quizás esta historia os resuene. Os pido, si os llega mi relato, si sentís que merece la pena, que os suscribáis a este canal. Y, por favor, decidme en los comentarios desde dónde me estáis escuchando. Vuestra compañía, al otro lado, saber que hay alguien que escucha, es un bálsamo para la soledad. Gracias. El Club Centenario. Para mí, ese nombre evoca más que un simple edificio en el corazón del barrio de Salamanca, es una cápsula del tiempo. Un refugio contra el ruido ensordecedor y la furia digital del Madrid moderno. Fundado allá por 1890, sus paredes de piedra clara, sobrias y elegantes, han visto pasar la historia de España. Por sus salones, alfombrados con gruesas alfombras persas que amortiguan hasta los secretos mejor guardados, han paseado políticos de la Restauración, escritores de la generación del 98, empresarios que levantaron imperios de la nada, generaciones de hombres, y, más recientemente, desde hace apenas unas décadas y no sin controversia, algunas mujeres notables, que han tejido los hilos económicos, políticos y culturales de este país. Yo, Anselmo Aguirre, ingeniero civil jubilado, soy socio desde hace 45 años. Me hizo socio mi padre, Faustino Aguirre, que a su vez lo fue por mi abuelo, Ricardo. Es mi segunda casa. O, al menos, lo era hasta hace muy poco. Desde que me jubilé hace 2 años, tras vender mi participación en la constructora que fundé con 2 compañeros de facultad, mis visitas al club se habían vuelto más frecuentes, casi diarias. Ya no iba a cerrar tratos millonarios en sus discretos reservados, oliendo a habano y a coñac caro. Ahora iba a leer el periódico, todos los periódicos, en la magnífica biblioteca, un santuario de silencio con sus altos ventanales góticos, sus sillones de cuero Chester hundidos por el uso y su olor inconfundible a papel viejo, a encuadernaciones en piel y a sabiduría acumulada. Iba a jugar una partida de ajedrez, lenta y meditada, con viejos amigos como don Ernesto o el marqués de Valdemosa, en el salón de juegos, bajo la mirada severa de algún retrato decimonónico. O simplemente, me sentaba en la terraza acristalada que da a la calle Serrano, con un café solo, a ver pasar la vida acelerada de la ciudad, sintiendo esa paz, esa pertenencia a algo sólido. Algo permanente en un mundo cada vez más líquido y efímero. El club era mi ancla. Mi hijo, Carlos, nunca entendió mi apego casi reverencial al club. Tiene 40 años. Es un hombre de su tiempo. Rápido, ambicioso, tecnológico. Socio de una exitosa firma de consultoría internacional con oficinas en las 4 Torres. Para él, el Club Centenario era un anacronismo. Un dinosaurio elegante pero irrelevante. Un lugar lleno de viejos carcamales jugando al dominó, como decía riendo, aunque yo sabía que no era del todo en broma. Papá, ¿por qué no te borras de una vez?, me decía a menudo. Pagas una fortuna de cuota anual para ir a leer periódicos que podrías leer gratis en el iPad mientras desayunas una caibol. Yo sonreía, intentando disimular la punzada de irritación que me provocaba su condescendencia. Hay cosas que un iPad no puede darte, hijo. Historia. Silencio. Pertenencia. El peso de las generaciones. Él ponía los ojos en blanco, impaciente. Sí, sí, lo que tú digas. Romanticismos. Hace 15 días, sin embargo, el Club Centenario, ese anacronismo lleno de carcamales, se convirtió, de repente, en algo muy interesante, casi vital, para Carlos. Me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba diferente. No era la voz habitual, eficiente y un poco distante. Estaba excitada. Urgente. Casi eufórica. Papá. Noticias increíbles. Noticias que van a cambiarlo todo, exclamó, sin preámbulos. ¿Recuerdas el fondo de inversión de Singapur? Los de Apex Global. Los que te conté que estaban interesados en invertir en nuestro nuevo proyecto de inteligencia artificial aplicada a la logística. Sí, hijo,
Algo me comentaste, respondí, sentándome en mi sillón orejero. Intuía que esta llamada no era solo para compartir buenas noticias. ¿Qué pasa con ellos? Pues que vienen. Vienen a Madrid la semana que viene. El CEO, el director financiero y la jefa de operaciones. El triunvirato. 3 días. Van a visitar nuestras oficinas, van a conocer al equipo y tendremos la reunión final para cerrar el acuerdo. Es mi oportunidad de oro, papá. Si cierro esto, me hacen socio director para toda la región Asia-Pacífico. ¿Te lo puedes imaginar? Enhorabuena, hijo. Me alegro mucho por ti. Es el resultado de tu esfuerzo. Y lo decía de verdad. Aunque a veces me desesperara su ambición desmedida, me sentía orgulloso de su éxito. Sí, gracias, pero, aquí viene el quid de la cuestión, continuó, y su tono se volvió más conspirador. Necesito causar una impresión. Una impresión espectacular. Imborrable. Nada de oficinas frías y anónimas en la torre de Azca. Necesito algo con solera. Con clase. Con historia. Algo que les impresione de verdad. Que vean que no somos unos advenedizos tecnológicos. Que vean que tenemos raíces. Que pertenecemos a la élite. ¿Entiendes? Entiendo, dije, y empecé a sentir por dónde iban los tiros. Y no me gustó. Y he pensado, continuó, con una falsa vacilación, en el club. En tu club. Me quedé en silencio un segundo. El tic-tac del reloj de pared de mi salón pareció hacerse más fuerte. ¿En el centenario?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Exacto. ¿No tenéis allí unos salones impresionantes? Estuve una vez, de muy niño, contigo. En una boda o algo así. Recuerdo uno, enorme, con una chimenea monumental, con retratos antiguos en las paredes, con unos techos altísimos. El salón real, dije, casi en un susurro. Sí. Es magnífico. Único. El salón real era el corazón del club. Su joya. Reservado para los actos más solemnes, las cenas de gala con la presencia de la Casa Real, las visitas de Estado, las asambleas generales extraordinarias. Una obra de arte en sí mismo, con sus artesonados de madera noble traídos de un palacio de Toledo, sus tapices flamencos del siglo XVII, sus lámparas de araña de cristal de la granja y sus retratos al óleo de antiguos presidentes del club, políticos, banqueros, aristócratas mirándote con una severidad intemporal desde marcos dorados. Era un lugar que imponía respeto. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Ese mismo, exclamó Carlos, entusiasmado. Necesito ese salón, papá. Para la reunión final. El martes que viene. Por la tarde. De 5 a 7. Solo seremos 6 personas en total. Ellos 3, yo, y 2 de mi equipo más cercano. Imagínate la escena, papá. Les presento las cifras finales allí, en esa mesa histórica. Les sirvo un whisky de Malta de vuestra bodega. Cerramos el trato en un lugar que respira historia, poder. Les va a encantar. Van a flipar. Van a pensar que somos la reencarnación de los Médici. Respiré hondo. Me froté las sienes. Carlos, hijo, el salón real no es una sala de reuniones cualquiera. No es un espacio que se alquile. Tiene unas normas muy estrictas. Muy específicas. Hay que solicitarlo con muchísima antelación, a través de la junta directiva. Y normalmente, se reserva para actos institucionales del club, o para socios con muchísima antigüedad y para eventos muy concretos, como celebraciones familiares muy señaladas. Nunca para negocios. Pero tú eres socio, dijo, su tono volviéndose impaciente. ¿No puedes reservarlo tú? Llevas ahí toda la vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que no funciona así, Carlos. No es como reservar una sala en un hotel. Hay una junta directiva. Hay un protocolo. Hay unas tradiciones no escritas. Y, francamente, usar el salón real, el símbolo del club,
Para una reunión de negocios privada con extranjeros, no sé si encaja en el espíritu del club. Podría sentar un mal precedente. Papá, por favor, suplicó. Su tono cambió de nuevo. Se volvió lastimero, casi infantil. El tono que usaba de niño cuando quería algo. Es importantísimo para mí. Es mi futuro. Es el futuro de tu familia. ¿No puedes mover tus hilos? ¿Hablar con quien sea necesario? Eres Anselmo Aguirre. Te conocen todos allí. Seguro que te respetan. Era verdad. Me conocían. Quizás demasiado. Conocían mi discreción. Mi respeto casi obsesivo por las normas no escritas del club. Sabían que yo nunca había pedido un favor. Nunca había usado mi apellido o mi antigüedad para saltarme un protocolo. Y ahora, mi hijo me pedía que lo hiciera. Por él. Por su negocio. Haré lo que pueda, Carlos, dije, sintiendo una profunda incomodidad, como si me estuviera traicionando a mí mismo. Hablaré con don Ernesto, el secretario general. Le expondré el caso. Con mucho tacto. Pero no te prometo nada. Es muy difícil. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo, dijo, su voz recuperando instantáneamente la euforia. Sonó aliviado. Como si ya lo diera por hecho. Es solo reservar una sala, ¿que puede salir mal? Avísame lo antes posible cuando esté confirmado. Te debo una cena donde quieras. Colgó. Antes de que yo pudiera añadir nada más. Me quedé mirando el teléfono. La sensación de desasosiego se había instalado en mi pecho como una piedra fría. Es solo reservar una sala. Carlos no entendía. No entendía el club. No entendía sus códigos. Su historia. Y, lo que era peor, no me entendía a mí. No veía a su padre. Veía una llave. Una herramienta. Una llave dorada que le abría una puerta prestigiosa para impresionar a unos inversores. Llamé a don Ernesto. Un hombre de mi edad, socio también desde la infancia, pero que ejercía de secretario general con una dedicación monacal, como un guardián de las esencias del club. Le expliqué la situación. Con mucho cuidado. Omitiendo el detalle de la impresión espectacular. Enfocándome en la importancia de la inversión para el país, en la relevancia internacional de los visitantes. Anselmo, querido amigo, me dijo don Ernesto, su voz siempre pausada, mesurada. El Salón Real, para una reunión de negocios privada, es muy irregular. Altamente irregular. Nunca se ha hecho, que yo recuerde. Normalmente requiere aprobación expresa de la Junta Directiva. Y la próxima Junta Ordinaria es dentro de un mes. Lo sé, Ernesto. Lo sé. Pero es importante para mi hijo. Una única vez. Solo 2 horas. Serán extremadamente discretos. Déjame ver qué puedo hacer, suspiró don Ernesto. Se notaba que le costaba. Hablaré con el presidente, con el marqués. Pero, Anselmo, tu hijo tendrá que venir personalmente. Tendrá que firmar la solicitud del mismo, como invitado tuyo. Y tendrá que aceptar por escrito las normas. Nada de móviles sonando. Nada de ordenadores portátiles sobre la mesa de época. Vestimenta impecable, por supuesto. Y discreción absoluta, dentro y fuera del club. Si esto trasciende, sería muy embarazoso para todos. Por supuesto, Ernesto. Se lo haré saber. Entenderá la importancia de la discreción. Gracias. Te debo una. Colgué. Me sentía sucio. Como si hubiera traficado con algo sagrado. Como si hubiera usado mi apellido, mi historia en el club, para conseguir algo inapropiado. Llamé a Carlos. Hijo, he hablado con don Ernesto. Es muy complicado. Pero quizás sea posible. Hay una pequeña posibilidad. Lo sabía, exclamó él. ¿Ves? Si es que tienes mano. Pero, le interrumpí, tienes que venir conmigo al club. Mañana. A las 12. Para firmar la solicitud formalmente y hablar con él.
Quiere explicarte las normas personalmente. ¿Ir yo? Mañana a las 12, protestó al instante. ¿En serio? Pero si tengo 1000 cosas que preparar para la reunión, papá. ¿No puedes firmar tú por mí? ¿O mandarle un email? No, Carlos. Tienes que ir tú. Personalmente. Son las normas. Y no son negociables. Hubo. Pude oír su impaciencia crepitar al otro lado de la línea. Está bien, está bien. Iré. Pero que sea rápido, 10 minutos máximo. A las 12 en punto en la puerta. Y, por favor, papá, hizo una pausa, compórtate. ¿Cómo dices? Pregunté, atónito. La palabra me golpeó como una bofetada. Nada, nada, dijo, rápido. ¿Qué gracias? Que eres el mejor. Ya sabes. Mañana a las 12. Chao. Y colgó. Compórtate. Mi propio hijo. Pidiéndome que me comportara. En mi club. En mi casa. Como si yo fuera un niño propenso a las travesuras. O un viejo chocho capaz de montar un número. La sensación de desasosiego se convirtió en una piedra fría y pesada en el estómago. Algo no iba bien. Algo se había roto entre nosotros. Y yo no sabía qué era. Ni si tenía arreglo. La mañana siguiente amaneció plomiza, un cielo bajo y gris que parecía apretar los tejados de Madrid, amenazando una lluvia fría que nunca llegaba a caer. Un presagio, quizás. A las 11:45, yo ya estaba en la puerta del Club Centenario, bajo la marquesina de hierro forjado. Había llegado pronto, a propósito. Necesitaba respirar su atmósfera, anclarme en su solidez, antes de que Carlos llegara y la contaminara con su prisa, su ambición impaciente y su apenas disimulado desdén por todo lo que este lugar representaba para mí, para nuestra familia. Era como prepararse para una batalla entrando primero en el terreno, reconociendo cada rincón, cada sombra. Entré. El silencio del vestíbulo me abrazó como siempre, un silencio denso, casi palpable, que olía a cera de abeja aplicada con esmero sobre maderas nobles, a cuero viejo de los sillones capitoné, y a un leve, casi fantasmal, toque de tabaco de pipa de brezo, aunque hacía décadas que estaba terminantemente prohibido fumar. Era el olor de la historia acumulada, de conversaciones importantes susurradas entre caballeros. El conserje, don Ramón, un hombre que parecía haber nacido con el uniforme gris del club, con una calva venerable y unos bigotes blancos perfectamente recortados, me saludó con una inclinación de cabeza respetuosa, casi imperceptible. Buenos días, don Anselmo. Qué puntualidad la suya. Su voz era un susurro cómplice, la voz de quien ha visto pasar generaciones por esa puerta. Buenos días, Ramón. Tengo una cita con don Ernesto a las 12. Y espero a mi hijo, don Carlos Aguirre. Le di el tratamiento completo a propósito, como un recordatorio para mí mismo de la formalidad del lugar. Le aviso inmediatamente al señor secretario. Siéntese, por favor, don Anselmo. ¿Le apetece un café mientras espera? No, gracias, Ramón. Daré un paseo. No me senté en los sofás de terciopelo rojo del vestíbulo, reservados para las visitas y la espera formal. Necesitaba moverme, sentir el suelo firme bajo mis pies, reafirmar mi pertenencia. Caminé lentamente por el pasillo principal, mis zapatos de suela de cuero resonando suavemente sobre el mármol ajedrezado. Los retratos al óleo de antiguos presidentes políticos de la Restauración con levita, banqueros con gesto adusto, aristócratas condecorados me miraban desde las paredes oscuras, revestidas de seda adamascada. Hombres serios, con bigotes decimonónicos y barbas pobladas, que parecían juzgar a los recién llegados, a los intrusos en su mundo de poder silencioso. Crucé el salón de lectura, un espacio solemne con altísimos ventanales que daban a un jardín interior oculto. Un par de socios, ya muy mayores, dormitaban tras las páginas abiertas de ABC y El Mundo, sus respiraciones apenas audibles. El único sonido era el susurro del papel al pasar una hoja y el tic-tac grave y pausado de un reloj de pie inglés que marcaba el tiempo con una parsimonia aristocrática. Este era mi mundo. Un mundo de pausas, de respeto implícito, de silencios significativos. Un mundo donde las prisas, la ostentación y el ruido del siglo XXI parecían obscenos.
Un mundo que Carlos despreciaba profundamente, considerándolo una reliquia inútil, una carga económica. ¿Cómo iba a entender él la importancia de preservar este último bastión de una forma de ser, de estar, que se perdía irremediablemente? A las 12 en punto, oí su voz en el vestíbulo. Demasiado alta. Perforando el silencio aterciopelado. ¿Ramón? Anselmo Aguirre. Mi padre. ¿Está ya? Llego justo, tengo una reunión después. Apareció en el umbral del pasillo. Impecable, sí. Con su traje gris marengo de corte italiano, su camisa blanca de algodón egipcio, su corbata de seda Hermès con un nudo perfecto. Pero su lenguaje corporal era pura impaciencia. Miraba el reloj, un cronógrafo deportivo que desentonaba con la atmósfera. Tamborileaba con los dedos en el maletín de ejecutivo. Papá. ¿Ya estás aquí? Bien. ¿Dónde está ese tal Ernesto? Tengo una reunión importantísima a la 1:30 en la Torre Cristal. Buenos días, Carlos, dije, manteniendo mi voz baja, intentando contagiarle la calma del lugar, aunque sentía una creciente irritación. Don Ernesto nos espera en su despacho. Y, por favor, baja la voz. Esto no es la bolsa ni el hall de tu oficina. Él bufó, un sonido casi imperceptible pero cargado de fastidio. Miró a su alrededor con una mueca de aburrimiento. Pero me siguió. Subimos la gran escalera de mármol blanco, bajo la inmensa vidriera modernista que representaba al rey Alfonso XIII inaugurando el club a principios del siglo XX. El sol grisáceo del exterior se filtraba a través de los cristales emplomados, tiñendo el mármol de tonos irreales. Carlos subía los escalones de 2 en 2. Yo, a mi ritmo. El despacho de don Ernesto estaba en la primera planta, al final de un pasillo silencioso alfombrado. Era una habitación pequeña, casi monacal, atiborrada de papeles, legajos encuadernados, libros antiguos sobre la historia del club y recuerdos acumulados durante décadas de servicio, fotografías en blanco y negro, placas conmemorativas, una vieja máquina de escribir Underwood. Olía a café solo recién hecho y a orden dentro del caos. Don Ernesto, con su sempiterno traje de alpaca gris, sus gafas de montura fina y su aire de profesor universitario jubilado, nos recibió con una sonrisa amable pero distante, protocolaria. Anselmo, amigo mío. ¡Qué puntualidad! Estrechó mi mano con calidez. Carlos, ¿verdad? Encantado de conocerle finalmente. Su padre habla mucho de usted. Se giró hacia su mesa. Siéntense, por favor. Las sillas eran de cuero oscuro, pesadas, hundidas por el uso. Carlos apenas se sentó. Se quedó en el borde de la silla, como un corredor esperando el pistoletazo de salida. Yo me acomodé, intentando relajarme. Bueno, Ernesto, comencé yo, retomando mi papel de intermediario. Ya te comenté brevemente por teléfono. Mi hijo Carlos necesita, de manera muy excepcional, un espacio adecuado, representativo, para una reunión de negocios de alto nivel la semana que viene. Con unos importantes inversores extranjeros que visitan Madrid. En el Salón Real, completó Carlos, interrumpiéndome sin miramientos. Su tono era el de quien exige, no el de quien solicita. Necesitamos el Salón Real. El martes próximo, de 5 a 7 de la tarde. Es innegociable. Don Ernesto arqueó las cejas finas. Ajustó sus gafas. Miró a Carlos con una expresión de cortés sorpresa. El Salón Real, repitió, como si la idea fuera absurda, casi cómica. Don Carlos, me temo que eso es, altamente irregular. Ese salón, como sabrá por su padre, está reservado estatutariamente para... Ya lo sé, le cortó Carlos de nuevo, con un gesto de impaciencia. Actos institucionales, cenas de gala con la familia real, asambleas generales, bla, bla, bla. Lo sé. Mi padre me lo ha contado 1000 veces. Pero esto es importante. Muy importante. No es una reunión cualquiera. Es una inversión millonaria para España. Estos señores de Singapur son gente muy influyente. Gente que está acostumbrada a un cierto nivel. Necesitan ver que este país tiene clase. Que tiene historia. Que no somos solo camareros y sol.
Y ese salón tiene el empaque perfecto. Es el escenario ideal para cerrar el trato. Su discurso era rápido, ensayado, el típico argumento de venta agresivo que usaría con un cliente. Don Ernesto me miró a mí. Su mirada, por encima de las gafas, era elocuente. Decía, ¿de verdad, Anselmo? ¿Este es tu hijo? Yo me encogí levemente de hombros, sintiéndome profundamente incómodo. Es muy importante para él, Ernesto. Una única vez. Solo 2 horas. Serán extremadamente discretos. Don Ernesto suspiró. Un suspiro largo, cargado de resignación. Abrió una carpeta de cuero que tenía sobre la mesa. Sacó unos papeles. Anselmo me comentó la situación ayer, dijo, dirigiéndose a Carlos. He consultado esta mañana con el presidente, con el marqués. Y, excepcionalmente, subrayó la palabra con la voz, excepcionalmente, y como un favor personal a su padre, don Anselmo, cuya lealtad y discreción hacia este club durante casi medio siglo están fuera de toda duda, vamos a autorizarlo. Carlos sonrió, triunfante. Se echó hacia atrás en la silla, relajado por primera vez. ¡Fantástico! Sabía que entrarían en razón. Es bueno para todos. Prestigio para el club también. Pero, le interrumpió don Ernesto, levantando un dedo índice. Su tono se volvió más firme, menos amable. Bajo condiciones muy estrictas. Condiciones innegociables. Que usted deberá aceptar por escrito. Las que sean, dijo Carlos, restándole importancia con un gesto de la mano. Primero, puntualidad británica, comenzó don Ernesto, leyendo de una hoja. La reserva es de 5 a 7 de la tarde. Ni un minuto antes, ni un minuto después. A las 7 en punto, ese salón debe estar completamente desalojado y en perfecto orden, ya que hay programada una recepción oficial con el embajador de Francia. De acuerdo. 5 a 7. Entendido. Segundo, vestimenta. Chaqueta y corbata obligatorias para todos los asistentes. Incluidos ustedes y su equipo. Sin excepciones. Nada de casual fraída, ni modernidades similares. Por supuesto. Faltaría más. Tercero, tecnología. Mínima e invisible. Don Ernesto levantó la vista del papel y miró a Carlos fijamente. Nada de cables por el suelo. Nada de pantallas gigantes traídas de fuera. Si necesitan proyector, se usará el del club, que está oculto tras un tapiz y se maneja desde la cabina de control. Los teléfonos móviles, apagados o en modo avión. No en silencio, no vibrando. Apagados. Y, crucial, nada de ordenadores portátiles sobre la mesa principal. Es una mesa de Felipe V, una pieza de museo. Carlos apretó la mandíbula. Pude ver cómo se le tensaba un músculo en el cuello. Nada de portátiles, repitió, incrédulo. Pero... Don Ernesto, es una reunión de negocios. Necesitamos mostrarles hojas de cálculo, proyecciones en tiempo real. Pueden usar tablets, dijo don Ernesto, inflexible. Discretamente. O pueden usar la pantalla del club, enviando previamente los archivos a nuestro técnico. Pero nada de portátiles, ni teclados, ni ratones sobre esa mesa. ¿Está claro? Está bien, cedió Carlos, a regañadientes. Pude ver que la idea le enfurecía, pero no quería arriesgarse a perder el salón. Cuarto, servicio. Durante esas 2 horas, solo se servirá agua mineral y café. Nada de alcohol. Nada de canapés, ni catering externo. El servicio será exclusivamente el del club, uniformado, discreto y silencioso. Entrarán y saldrán solo cuando se les llame. Perfecto. Mejor. Menos distracciones. Y quinto, y más importante, dijo don Ernesto, dejando el papel y mirándole fijamente a los ojos. Discreción absoluta. Esta reunión, para el club, no existe fuera de esa sala. Nada de fotos. Nada de vídeos. Nada de comentarios en prensa, ni en redes sociales, ni siquiera a otros socios. El Club Centenario no es un escenario para hacer negocios ni para campañas de marketing.
Es un club privado. Su privacidad es nuestro mayor activo. Entendido. Entendido, don Ernesto. Clarísimo. Somos profesionales. La discreción es nuestro lema, dijo Carlos, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bien. Don Ernesto pareció relajarse un poco. Sacó un formulario impreso. Entonces, por favor, rellene y firme esta solicitud. Como invitado de su padre, usted asume personalmente la responsabilidad del cumplimiento estricto de todas estas normas. Cualquier infracción, por mínima que sea, recaerá sobre el socio que le avala. Sobre su padre. Me lanzó una mirada significativa. Una advertencia. Carlos cogió el formulario y un bolígrafo de plata que había sobre la mesa. Empezó a rellenarlo con rapidez, casi con avidez. Nombre, Carlos Aguirre. Empresa, Tech Solutions International. Motivo de la reunión, presentación proyecto tecnológico a inversores internacionales, número de asistentes. 6, fecha y hora. Mientras él escribía, concentrado, don Ernesto se dirigió a mí en voz muy baja, casi inaudible para Carlos. Anselmo, espero de verdad que sepas lo que haces. El presidente no estaba nada convencido. Ha autorizado esto por ti. Por tu apellido. Por tu historial intachable en este club. No nos defraudes. Y vigila a tu chico. Parece impetuoso. Lo sé, Ernesto. Y te lo agradezco infinitamente. Espero no tener que arrepentirme. Yo también lo espero, amigo mío. Yo también. Carlos terminó de firmar. Dejó el bolígrafo sobre la mesa con un golpe seco, impaciente. ¿Listo? ¿Algo más? Tengo prisa. Sí, dijo don Ernesto, recogiendo el papel. Se levantó y fue a un archivador antiguo de madera. Sacó otro papel de una carpeta. Era más pequeño, tamaño cuartilla, con el escudo del club grabado en relieve. Una cosa más. Protocolaria, pero necesaria. Me lo tendió a mí. Carlos frunció el ceño. ¿Otra firma? ¿No basta con la mía? Ya he firmado la responsabilidad. Son los estatutos, Carlos, dijo don Ernesto, con calma. Un formalismo de la vieja escuela, ya sabe. Como la reserva es para el Salón Real, y es un uso absolutamente excepcional, los estatutos originales requieren una confirmación final. Una firma adicional. La del socio que avala el acto. Es decir, la de su padre, don Anselmo. Cogí el papel. Era una simple hoja con el escudo del club en la cabecera. Debajo, escrito a máquina, decía, yo, Anselmo Aguirre, socio número 743, avalo y autorizo formalmente la solicitud de mi invitado, don Carlos Aguirre, para el uso excepcional del Salón Real el día, espacio para la fecha, entre las 5 y las 7 horas, aceptando las condiciones adjuntas y asumiendo la responsabilidad final. Debajo, una línea para mi firma. ¿Lo firmo ahora?, pregunté a don Ernesto, aunque intuía la respuesta. No, no es necesario, Anselmo, dijo él, con naturalidad. Es solo para que lo tengas. El martes, cuando vengan sus invitados, antes de que empiece la reunión, simplemente me lo entregas firmado. O se lo das a Ramón, el conserje, en un sobre a mi nombre. Como prefieras. Es solo, para cerrar el expediente formalmente. Ya sabes cómo somos aquí con el papeleo. Sonrió levemente. Entendido, dije, doblando cuidadosamente el papel y guardándolo en el bolsillo interior de mi chaqueta. Sentí su ligera rigidez contra mi pecho. Perfecto, dijo Carlos, levantándose bruscamente. Ya estaba a medio camino de la puerta. Pues muchas gracias por todo, don Ernesto. Ha sido un placer. Papá, ¿nos vamos? Tengo muchísima prisa. Sí, hijo. Me levanté. Estreché la mano de don Ernesto. Gracias de nuevo, Ernesto. Siento las molestias ocasionadas. No son nada, Anselmo. Para eso estamos los amigos. Pero, por favor, bajó la voz de nuevo, vigila a tu chico. Que no nos meta en un lío. El Salón Real es sagrado.
Asentí en silencio. Salimos del despacho. Bajamos la gran escalera en silencio. Carlos caminaba rápido, ya sacando el móvil del bolsillo, ignorando la belleza del lugar, los cuadros, la atmósfera. Bueno, papá, dijo, ya en el vestíbulo, sin detenerse. Misión cumplida. Gracias. Te debo una. Ni siquiera me miró. Marcó un número. Se llevó el teléfono a la oreja. Sí, dime, Mónica. No, todavía no, salgo ahora. Sí, todo arreglado. Luz verde. El club. El salón real, como te dije. Impresionante. ¿Te lo dije? Papá todavía tiene algunos contactos útiles. Sí, sí, va a ser espectacular. Vale, te llamo luego cuando salga de la reunión. Colgó. Se giró hacia mí, ya casi en la puerta giratoria. Bueno, me voy. Tengo una reunión al otro lado de la ciudad. Carlos, le dije, deteniéndole un segundo. Él se detuvo, impaciente. Sí. ¿Qué pasa? El martes. La reunión. ¿A qué hora empieza exactamente? A las 5. Te lo he dicho. Iré un poco antes, dije. Sobre las 4:30. Para recibir a tus invitados contigo. Como anfitrión. Como socio. Él dudó. Pude ver la contrariedad en su rostro. No, no hace falta, papá. De verdad. No te molestes. Es una reunión de trabajo muy técnica. Te vas a aburrir soberanamente. No es molestia, Carlos. Es mi club. Y tú eres mi invitado. Estaré allí. Me miró. Vio la determinación tranquila en mis ojos. Supo que no iba a ceder. Suspiró. Como quieras. Allá tú. Pero, por favor, papá, y aquí su tono se volvió condescendiente, casi paternalista, sé discreto. ¿Vale? Saluda educadamente, y luego te vas a la biblioteca o a donde sea. Desaparece discretamente. ¿De acuerdo? No queremos distracciones. Descuida, hijo, respondí, sintiendo como la piedra fría en mi estómago crecía. Seré la discreción personificada. Un fantasma. Me dio una palmada rápida en el hombro, un gesto vacío. Genial. Bueno, me voy. Hablamos. Y salió casi corriendo por la puerta giratoria, desapareciendo en el bullicio de la calle Serrano. Me quedé solo en el vestíbulo. El silencio volvió a envolverme. Ramón, el conserje, me miraba con una mezcla de curiosidad y discreción desde su puesto. ¿Todo bien, don Anselmo?, preguntó en voz baja. Todo perfecto, Ramón, respondí, forzando una sonrisa. Todo, perfecto. Pero mientras caminaba lentamente hacia la salida, sentí de nuevo esa piedra fría y pesada en el estómago. Saluda y desaparece. Mi papel. Ser la llave dorada que abría la puerta. Y luego, desaparecer. Volver a ser el viejo que no pinta nada. El carcamal. El fantasma del club. Saqué el papel del bolsillo. La confirmación final. Mi firma. Es solo, para cerrar el expediente, había dicho don Ernesto. Pero sus ojos me habían dicho otra cosa mucho más importante. Me habían dicho, esta es tu responsabilidad final, Anselmo. Tu firma. Tu poder. Tu decisión. Guardé el papel. La piedra en mi estómago pesaba un poco más. Y tenía un filo cortante. El martes siguiente llegó envuelto en una luz dorada de otoño tardío, una de esas tardes madrileñas perfectas, con el cielo de un azul intenso y el aire fresco y limpio tras la lluvia de la noche anterior. Un día perfecto, casi insultantemente perfecto, para la tormenta que yo sentía que se avecinaba en mi interior y sospechaba, también en el venerable salón real del club. Pasé la mañana en casa, intentando leer en mi biblioteca, pero mi mente se negaba a concentrarse. Las palabras de la regenta, normalmente un refugio seguro,
se mezclaban y perdían sentido. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Carlos, a su tono condescendiente, a su petición final, saluda y desaparece. ¿Era eso lo que me quedaba? ¿Ser un anfitrión invisible en mi propio refugio? ¿Un fantasma educado que se esfuma cuando empieza la verdadera función? La idea me producía una mezcla de tristeza y una rabia sorda que no sabía cómo gestionar. Había trabajado toda mi vida, había mantenido el apellido Aguirre con honor en este club durante casi medio siglo, para terminar siendo una sombra incómoda para mi propio hijo. A las 4 de la tarde, empecé a vestirme. Con un esmero casi militar. Saqué mi mejor traje, uno gris marengo de Gieves y Hawkes, de corte clásico, que me había hecho a medida en Londres hacía años. Camisa blanca de hilo, gemelos de oro viejo que fueron de mi padre, corbata azul marino de Hermès con un pequeño motivo ecuestre. Zapatos negros de cordones, de Church, relucientes como espejos. Me miré en el espejo de cuerpo entero del vestidor. Anselmo Aguirre. Socio número 743 del Club Centenario. Un hombre de otra época, quizás. Pero un hombre íntegro. O eso quería creer. Un hombre que, a pesar de la petición de su hijo, no iba a desaparecer. Iba a estar presente. Como el anfitrión silencioso, sí, pero presente. Llamé a Miguel, mi chofer. Miguel, por favor, el coche. A las 4:20 en la puerta. No le dije a dónde íbamos, pero él ya lo sabía. Pero déjeme en la esquina de Serrano con Hermosilla. No quiero llegar con el coche hasta la puerta principal. Necesitaba entrar, de incógnito. Sin alaracas. Como un miembro más que va a pasar la tarde. No como el padre facilitador que espera ansioso la llegada del hijo pródigo y sus importantes invitados. Llegué al club a las 4:30. 30 minutos antes de la hora fijada para la reunión. El sol de la tarde doraba la fachada de piedra. Entré. El vestíbulo estaba tranquilo. Ramón me saludó con su inclinación de cabeza habitual. ¿Espera a su hijo, don Anselmo? Sí, Ramón. Pero subiré a la biblioteca un momento. Subí por la gran escalera de mármol, sintiendo el peso de la historia bajo mis pies. Pero no fui a la biblioteca. Mi instinto, una mezcla de curiosidad y aprensión, me llevó hacia el ala noble, hacia el salón real. Quería ver cómo lo habían preparado. Quería asegurarme de que todo estuviera correcto. La puerta del salón real, una imponente puerta de caoba de doble hoja con el escudo del club tallado, estaba entornada. Dentro, oí voces apagadas. Me acerqué sigilosamente. El corazón me latía un poco más rápido. Me asomé por la rendija. El salón estaba cambiado. Alterado. Habían colocado una pantalla de proyección, relativamente discreta, eso sí, en un extremo, delante de uno de los grandes tapices flamencos. Pero sobre la mesa del siglo XVIII, la joya del salón, la mesa prohibida para la tecnología, había 3 ordenadores portátiles abiertos. Plateados. Ultrafinos. Brillantes. Y cables. Cables negros que serpenteaban por la alfombra persa centenaria hasta un enchufe cercano, conectados a una regleta múltiple que desentonaba terriblemente con la elegancia del entorno. Sentí una punzada de irritación, seguida de una oleada de decepción. Las normas. Carlos había ignorado deliberadamente, conscientemente, la norma más explícita de don Ernesto. La más importante para preservar el patrimonio histórico del club. ¿Por qué? ¿Por arrogancia? ¿Por pereza? ¿O simplemente porque no le importaba? Dentro estaban los 2 jóvenes del equipo de Carlos, el chico y la chica. Él, ajustando la proyección en la pantalla. Ella, colocando botellitas de agua mineral con gas, de una marca carísima, junto a cada puesto imaginario en la mesa. Hablaban en voz baja, pero con una familiaridad que me chocó en ese entorno. ¿Has traído los adaptadores HDMI? Sí, están en la mochila. ¿Crees que el wifi del club aguantará la videoconferencia con Tokio? ¿El wifi de este sitio? Lo dudo. Huele a naftalina hasta la conexión a internet. Se rieron. Me sentí como un intruso escuchando. Pero también sentí una profunda tristeza. Para ellos,
Este lugar sagrado era solo un decorado anticuado, un obstáculo tecnológico. Me retiré antes de que me vieran. Volví sobre mis pasos. Fui a la biblioteca. Mi lugar seguro. Me senté en mi sillón de cuero de siempre, junto a la ventana que daba al jardín interior silencioso. Cogí El País. Pero no leí. Observé la puerta. Esperé. A las 5:10, vi a Carlos entrar en la biblioteca. Me buscó con la mirada. Me vio. Se acercó. Papá. Ya estás aquí, dijo, su tono falsamente jovial. Esperando mucho. Acabo de llegar, mentí. Estaba leyendo. Bien, bien. Miró su reloj. Los invitados están al llegar. Vienen directamente del hotel. ¿Vamos yendo al salón? Así te los presento. Claro, hijo. Nos levantamos. Caminamos juntos por el pasillo. Él iba un paso por delante, impaciente. Por cierto, papá, dijo, sin girarse. He visto que han puesto los portátiles sobre la mesa. No te preocupes. Les he dicho a los chicos que pongan unos protectores de fieltro debajo. Nadie notará nada. Y necesitamos la tecnología. Don Ernesto es un exagerado. No respondí. ¿Qué podía decir? Ya estaba hecho. Llegamos a la puerta del salón real. Los dos jóvenes de su equipo estaban allí, de pie, nerviosos. Buenas tardes, don Anselmo, dijeron al unísono, casi como autómatas. Buenas tardes, respondí. En ese momento, Ramón, el conserje, apareció al final del pasillo, acompañando a los tres inversores de Singapur. Eran exactamente como Carlos los había descrito, dos hombres y una mujer, de mediana edad, vestidos con una elegancia minimalista, casi zen. Trajes oscuros de corte perfecto, camisas blancas, sin joyas ostentosas. Sus rostros eran impasibles, corteses, pero indescifrables. Carlos se adelantó para recibirlos. Mr. Tan, Mr. Lim, Ms. Chao. Welcome. Welcome to the Centenario Club. Su inglés era fluido, perfecto. Se estrecharon las manos. Es un honor tenerles aquí, continuó Carlos. Permítanme presentarles a mi padre, Anselmo Aguirre. Socio de este, venerable club. Me acerqué. Le extendí la mano. Welcome to Madrid, and to our club. I hope you find your stay pleasant. Mi inglés era más oxidado que el de Carlos, pero correcto. Mr. Tan, el que parecía el líder, un hombre de pelo canoso y mirada penetrante, me estrechó la mano con firmeza. Thank you, Mr. Aguirre. It's, quite a place. Full of history. Su mirada recorrió el pasillo, las molduras, los retratos. Indeed, respondí. More history than business, sometimes. Carlos me lanzó una mirada de advertencia. Bueno, si les parece, pasemos al salón real. Tenemos todo preparado. Entramos. El salón, a pesar de los portátiles discordantes, seguía siendo impresionante. La luz dorada de la tarde entraba por los altos ventanales, creando una atmósfera cálida y solemne. Carlos les indicó sus asientos. Él se sentó en la cabecera opuesta a la pantalla. Su equipo, a sus lados. Los inversores, en el centro, frente a él. Quedaba una silla vacía. La de la otra cabecera. Mi silla, teóricamente. Me quedé de pie, cerca de la puerta. Bueno, Carlos, si no necesitáis nada más, dije, siguiendo mi guión de desaparecer. No, papá, gracias. Todo perfecto, dijo él, ya abriendo su portátil. Puedes ir a la biblioteca si quieres. Estaba a punto de darme la vuelta. Aceptando mi papel de fantasma. Cuando Mr. Tan, el inversor, habló. Mr. Aguirre Senior, dijo, girándose hacia mí. ¿Won't you join us? As our host at this magnificent club. Me quedé sorprendido. Carlos también. Oh, no. Thank you, Mr. Tan.
It's just a business meeting. I wouldn't want to intrude. Nonsense, dijo él, con una leve sonrisa. We appreciate the gesture of meeting us here. Please. Sit with us. At the head of the table. Señaló la silla vacía en la cabecera. Mi silla. Miré a Carlos. Estaba lívido. Pero no podía negarse. Claro, papá, dijo, forzando una sonrisa. Si Mr. Tan insiste, siéntate, por favor. Así que me senté. En la cabecera. Frente a mi hijo. Con los inversores a mis lados. No era el plan. Definitivamente, no era el plan de Carlos. La reunión empezó. Carlos lanzó su presentación. Brillante, como dije. Los gráficos eran espectaculares. Las cifras, optimistas, quizás demasiado. Hablaba de algoritmos, de inteligencia artificial, de disrupción del mercado logístico. Los inversores escuchaban. Hacían preguntas. Preguntas agudas, precisas. Carlos respondía con soltura. Sus dos jóvenes ayudantes intervenían ocasionalmente, aportando datos. Yo me mantuve en silencio. Observando. Escuchando. No entendía la mitad de la jerga tecnológica. Pero entendía los números. Entendía el riesgo. Y el proyecto de Carlos, aunque brillante en su concepción, era arriesgado. Muy arriesgado. Dependía de demasiadas variables incontrolables. Y entonces, ocurrió. El teléfono. No fue el de la chica esta vez. Fue el de Carlos. Había dejado su móvil sobre la mesa, junto a su portátil. Violando otra norma. Y empezó a sonar. No era un timbre discreto. Era una de esas melodías electrónicas, machaconas, estridentes. Un sonido obsceno en la quietud solemne del salón real. Carlos se puso rojo. Lo cogió a toda prisa, rechazando la llamada. Disculpen, murmuró. Un error. Lo había puesto en silencio. Pero el daño ya estaba hecho. La burbuja de respetabilidad, de clase y solera, se había pinchado. Vi a Ms. Chao, la inversora, arquear una ceja. Vi a Mr. Lim mirar discretamente el escudo del club grabado en la cristalería del agua. Carlos, visiblemente nervioso por la interrupción, intentó retomar el hilo. Se trabó un poco. Perdió la fluidez. Y entonces, me vio. Me vio a mí, sentado en la cabecera, observándolo. Y su nerviosismo se transformó en furia. Culpó a mi presencia silenciosa de su error, de su pérdida de control. Se disculpó de nuevo ante los inversores. Un segundo, por favor. Necesito consultar una cosa con mi padre. Se levantó. Vino hacia mí. Caminó rápido, casi trotando, bordeando la larga mesa. Me agarró del brazo con fuerza y me levantó de la silla. Me sacó al pasillo, cerrando la puerta detrás de él con un golpe seco. Papá. ¿Se puede saber qué haces todavía aquí? Siseó, su voz temblando de rabia contenida. Su cara estaba a centímetros de la mía. Podía oler su colonia cara y su aliento a café. ¿No te dije que fueras discreto? ¿Que desaparecieras? Tu sola presencia me pone nervioso. Me distrae. Vine a ver si necesitabais algo, repetí la mentira anterior. Y he visto los portátiles sobre la mesa. Y ahora el teléfono sonando. Carlos, don Ernesto fue muy claro con las normas. Me importa una mierda don Ernesto y las normas estúpidas de este club de carcamales, me cortó, y esta vez gritó. No susurró. Gritó. Su voz resonó en el pasillo silencioso, haciendo eco en la bóveda. Un socio que pasaba por el otro extremo se detuvo, nos miró con asombro, y siguió caminando apresuradamente, como si huyera de la escena. No te das cuenta, continuó Carlos, bajando la voz pero sin disminuir la intensidad de su furia. Estoy cerrando el trato de mi vida. 50 millones de euros. Mi futuro. Y tú vienes aquí a tocar las narices con las chorradas de este museo. Con tus miraditas de superioridad. No es superioridad,
Carlos. Es respeto. Respeto por el lugar que te ha abierto las puertas gracias a mi nombre. Respeto por las normas que aceptaste cumplir. Pues no haberte comprometido, gritó de nuevo. Estoy harto de tus normas. De tus tradiciones. De tu mundo anticuado. Esto es el siglo XXI. Los negocios se hacen así. Con portátiles, con móviles sonando si hace falta, con agresividad. No con susurros y reverencias a muebles viejos. Quizás en tus oficinas de Azca, Carlos. Pero no aquí. Esto es diferente. Deberías mostrar un mínimo de... Pues no debería serlo, me interrumpió una vez más. Y entonces, lo dijo. La frase. La que confirmó mis peores temores. La que rompió el último hilo de respeto que aún nos unía. La que resonaría en mi cabeza durante mucho tiempo. Aquí, en este mundo, en mi mundo, el mundo real, tú ya no pintas nada. ¿Lo entiendes? Nada. Eres una reliquia. Un apellido. Nada más. Así que haz el favor de largarte de una puta vez y dejarme trabajar en paz. Aquí no pintas nada. La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. En mi club. En mi casa. Delante de la puerta del salón real. Mi hijo. Mi propio hijo. Retrocedí un paso. Me apoyé en la pared revestida de seda. Lo miré. Ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño. Un extraño consumido por la ambición, ciego de arrogancia, desagradecido. Un extraño que me consideraba un fósil. Un estorbo irrelevante. Entendido, dije. Mi voz sonó hueca. Sorprendentemente tranquila. La calma gélida que sigue al impacto. Me di la vuelta. Y empecé a caminar por el pasillo. Lentamente. Alejándome de él. Alejándome del salón real. Alejándome de mi hijo. Y no te olvides de dejarle la firma esa al conserje, me gritó a mi espalda, su voz todavía cargada de furia. La necesito para cerrar el expediente. ¿No me crees más problemas? No respondí. Seguí caminando. La firma. El pequeño papel que llevaba en el bolsillo. El formalismo. El aval. Mi poder. Mi última pincelada. Llegué a la biblioteca. Entré. El silencio me recibió como un bálsamo. Me derrumbé en mi sillón de cuero. Y me quedé allí. Mirando por la ventana como el sol empezaba a bajar, tiñendo de naranja los tejados de Madrid. Sintiendo como el viejo club centenario, mi refugio durante casi 50 años, se había convertido, de repente, en un lugar hostil. Un lugar donde yo, ya no pintaba nada. O eso creía él. No sé cuánto tiempo estuve sentado en la penumbra de la biblioteca. 10 minutos. 20. Quizás media hora o más. El tiempo se había disuelto en una niebla de dolor sordo y humillación helada. Oía el susurro ocasional de las páginas de los periódicos al ser pasadas por algún socio invisible tras los altos respaldos de los sillones. El tic-tac grave y pausado del reloj de pie inglés marcando segundos que parecían siglos. Pero mi mente estaba en blanco. O casi. Solo repetía, como un eco persistente y cruel, la frase de Carlos, gritada allí fuera, en el pasillo que consideraba mi segundo hogar, aquí, tú ya no pintas nada. Nada. Cero. Irrelevante. Una reliquia decorativa, útil solo por el apellido, por la llave que aún conservaba para abrir puertas prestigiosas. Pero una vez abierta la puerta, la reliquia debía desaparecer discretamente. Volver a su vitrina. A su silencio. Entonces, sentí una mano en mi hombro. Me sobresalté, volviendo bruscamente a la realidad de la biblioteca silenciosa. Era don Ernesto. El secretario general. Me miraba con una genuina preocupación en sus ojos grises, cansados. Se había acercado sin que yo lo notara. Anselmo, ¿estás bien?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Te he visto entrar hace un rato. Parecías contrariado. Más que contrariado. Destrozado.
Negué con la cabeza. Intenté hablar, pero solo salió un carraspeo. Las palabras se negaban a formarse. Él suspiró. Se sentó en el sillón de cuero de enfrente, juntando las manos sobre sus rodillas. «Ha sido tu hijo, ¿verdad?», le oí gritar en el pasillo. Una falta de respeto intolerable en este lugar. Lo siento, Anselmo. Te advertí que... No es culpa tuya, Ernesto, logré decir, mi voz sonando ronca, ajena. Es lo que hay. Los tiempos cambian. Los hijos, cambian. ¿Qué ha pasado?, preguntó con suavidad. Se lo conté. Todo. Los portátiles sobre la mesa histórica. El móvil sonando estrepitosamente. La discusión en el pasillo. La frase. Su frase. Aquí no pintas nada. Lo conté con una calma sorprendente, como si le estuviera narrando la historia de otra persona. Quizás porque, en parte, así me sentía. Como si el Anselmo Aguirre que había entrado esa tarde al club ya no existiera, reemplazado por este anciano humillado y desconcertado. Don Ernesto escuchó en silencio, su rostro endureciéndose a medida que yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callado un momento, mirando sus manos entrelazadas. Lo imaginaba, dijo al final, su voz cargada de una indignación contenida. Irrespetuoso. Soberbio. Como tantos jóvenes de hoy, incluso los que han tenido la mejor educación. Creen que el mundo empezó con ellos. Que las normas, las tradiciones, el respeto por los mayores y por los lugares, son antiguallas prescindibles. Que todo vale con tal de conseguir sus objetivos. Hizo una pausa. Me miró fijamente. Sus ojos grises buscando los míos. Anselmo, perdona la pregunta directa, pero, ¿me has dado ya el papel? ¿La autorización firmada? La que te di esta mañana. Metí la mano, casi por acto reflejo, en el bolsillo interior de mi chaqueta. Sentí la rigidez de la hoja doblada. No, dije. Todavía no. Con la discusión, se me olvidó. Mentí. No se me había olvidado. Se me había congelado la voluntad. Don Ernesto asintió lentamente. Una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios. ¿Bien? Muy bien. Porque, hay algo que quizás no sabes. O que quizás olvidaste en el momento de la tensión. ¿El qué?, pregunté, intrigado por su tono. Esa firma tuya, Anselmo, dijo, bajando la voz aún más, inclinándose hacia mí. Como te insinué esta mañana, no es un mero formalismo. No es solo, para cerrar el expediente, como le dije a tu hijo para simplificar y evitar más discusiones con él. Entonces, insistí, empezando a comprender. Ese aval tuyo, explicó don Ernesto, deletreando las palabras, es, según los estatutos originales del club, la cláusula 7, párrafo 3, redactada por el propio Duque de Alba, nuestro primer presidente, en 1891. La autorización final y vinculante para el uso del Salón Real para cualquier acto no institucional o no explícitamente aprobado por la Junta Directiva en pleno. La solicitud firmada por tu hijo esta mañana es solo eso, una solicitud de un invitado avalado por un socio. Pero quien tiene la última palabra, quien realmente firma y autoriza la cesión del salón más importante y protegido del club, eres tú. El socio avalista. Me quedé mirándolo. Procesando la información. Estás diciendo que, sin mi firma, la reunión de Carlos, que está ocurriendo ahora mismo, es irregular, completó él. Nula, a efectos internos del club. No autorizada formalmente. Si alguien se enterara, si la Junta lo supiera ahora mismo, si el presidente se enterara de que se está usando el Salón Real sin la firma final del socio responsable, sería un escándalo. Mayúsculo. Y tú, como avalista que no completó el proceso, que no entregó la autorización firmada, bueno, digamos que quedarías eximido de la responsabilidad directa. La responsabilidad recaería enteramente sobre quien está usando indebidamente la sala sin la autorización final y preceptiva. Sentí que una corriente eléctrica me recorría el cuerpo. El poder. El poder real. No era Carlos. No eran sus millones prometidos de Singapur. Era yo. Mi firma.
En ese pequeño papel doblado que llevaba en el bolsillo. La decisión final, la que validaba o invalidaba todo, era mía. Y solo mía. Don Ernesto debió ver algo en mi cara, un brillo en mis ojos quizás. Anselmo, dijo, con cautela. No estoy sugiriendo nada. Yo no he visto nada, no he oído nada. Solo te informo puntualmente de los estatutos, como es mi deber. Tú eres un hombre de honor. Un caballero. Sé que harás lo correcto, lo que consideres más adecuado para el club y para tu familia. Lo correcto, repetí, mi voz sonando más firme. ¿Qué era lo correcto? Salvar a mi hijo de un posible escándalo mayúsculo, firmando el papel ahora, entregándoselo a Ramón discretamente, y tragándome mi humillación, aceptando mi papel de no pintar nada. ¿O, enseñarle una lección? Una lección dolorosa, sí, pero quizás necesaria. Una lección sobre el respeto. Sobre la historia. Sobre las consecuencias de la arrogancia. Sobre quién pinta y quién no en este viejo club y, quizás, en la vida. Recordé la frase, gritada en el pasillo. Aquí, tú ya no pintas nada. Miré a don Ernesto. Una mirada de complicidad silenciosa pasó entre nosotros. Dos hombres de otra época, unidos por el respeto a unas normas que el mundo moderno despreciaba. Gracias, Ernesto. Por recordarme los estatutos. Y por tu confianza. Me levanté. Alisé mi traje. Sentí una calma inesperada, una determinación fría que no había sentido en años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él, aunque creo que ya sabía la respuesta. Voy a cerrar el expediente, respondí, con una leve sonrisa. A mi manera. Salí de la biblioteca. Caminé de vuelta por el pasillo. Con paso firme. Hacia el salón real. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo ni de ansiedad. Latía con la fuerza de una decisión tomada. Eran casi las 7 menos cuarto. La reunión de Carlos debía estar terminando. La recepción del embajador de Francia empezaría en breve. El pasillo empezaba a animarse. Algunos socios, ya vestidos de etiqueta, se dirigían hacia el salón real. Camareros con bandejas de plata pasaban apresuradamente. Llegué a la puerta del salón real. Seguía cerrada. Dentro, ya no oía la voz de Carlos presentando. Oía un murmullo más relajado. Rises. El tintineo de vasos. ¿No había dicho don Ernesto que solo agua y café? Mi irritación creció. No llamé. Abrí la puerta. De par en par. La escena me confirmó mis sospechas y mi decisión. La reunión formal había terminado. Estaban de pie, relajados, charlando animadamente. Carlos reía a carcajadas con Mr. Tan, el CEO de Singapur. Tenían copas en la mano. Copas de balón. De coñac o brandy. Sobre la mesa del siglo XVIII, junto a los portátiles aún abiertos, había una botella de Cardenal Mendoza y varios vasos usados. Habían pedido alcohol. Violando otra norma explícita. Mi entrada repentina causó un silencio inmediato. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Papá, dijo Carlos, su sonrisa congelándose. La copa de coñac en su mano pareció temblar ligeramente. ¿Qué haces aquí otra vez? Ya te dije que. He venido a concluir un trámite, respondí, tranquilo, sereno. Avancé hacia la mesa. Todos me miraban. Los inversores, con curiosidad educada. Los jóvenes del equipo de Carlos, con aprensión. Mi hijo, con una furia mal disimulada. Llegué a la cabecera de la mesa. Mi silla seguía vacía. Saqué el papel del bolsillo. La autorización. Y saqué mi pluma estilográfica, la que me regaló Elena. Carlos suspiró, visiblemente aliviado. Forzó una sonrisa hacia los inversores. Disculpen. Mi padre, un pequeño formalismo del club. Cosas de socios antiguos. Se giró hacia mí. Bien, papá. La firma. Dásela a don Ernesto cuando termines, ¿quieres? Y ahora, si nos disculpas. No, dije.
Destapé la pluma. El pequeño clic resonó en el silencio. Todos me miraron, expectantes. ¿Qué iba a hacer? No voy a firmar. Y delante de todos, con un gesto lento y deliberado, taché la línea destinada a mi firma con un grueso trazo de tinta negra. Luego, doblé el papel. ¿Qué has hecho?, gritó Carlos, lívido. Olvidándose del inglés, de los inversores, de todo. He decidido, dije, mirándole a los ojos sin pestañear, que este acto, tal y como se ha desarrollado con incumplimiento de las normas sobre tecnología, sobre bebidas, y sobre el respeto debido a este lugar y a sus socios, no cumple con el espíritu ni con la letra de los estatutos de este club. Y como socio avalista, cuya firma final era preceptiva e indispensable, retiro mi autorización. Esta reunión nunca ha sido formalmente aprobada. Los inversores se miraron entre sí, desconcertados. Mr. Tam frunció levemente el ceño. Pero, el trato estaba cerrado, balbuceó Carlos, desesperado. Nos hemos dado la mano. ¿El trato de negocios, quizás? Eso es asunto vuestro, dije. Pero el trato con el Club Centenario nunca se formalizó. Miré a los inversores. Hice una leve inclinación de cabeza. Gentlemen, madam. Lamento profundamente la confusión y la irregularidad de esta situación. Este salón histórico, como ven, tiene unas normas muy estrictas que no han sido respetadas. Les ruego disculpen las molestias que esto les haya podido ocasionar. Espero que, no obstante, disfruten de su estancia en Madrid. Me giré hacia Carlos. Su cara era una máscara de odio e incredulidad. ¿Por qué?, susurró, su voz rota. ¿Por qué me haces esto? Has arruinado mi carrera. Lo miré. A mi hijo. Y sentí una punzada de dolor, sí, un dolor profundo, paterno. Pero también, sentí una extraña paz. La paz de haber hecho lo correcto. Porque tú mismo me lo dijiste hace apenas una hora, Carlos, respondí, mi voz firme pero sin rencor. Me dijiste que yo, aquí, ya no pintaba nada. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Y tenías razón. Ya no pinto nada, en tu cuadro. En tu mundo de prisas, ambiciones y falta de respeto. Así que he decidido retirar mi pincel. Miré alrededor, al salón magnífico. Este cuadro, este sí es el mío. Y aquí, todavía pinto algo. Pinto, la dignidad. Pinto el respeto a las normas. Pinto el legado de mi padre y de mi abuelo. Algo que tú, hoy, has estado a punto de borrar de un manchazo. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta. Oí a Carlos gritar mi nombre. Oí a los inversores hablar en voz baja. Oí el sonido de una copa al caer. No me giré. Salí del salón real. En el pasillo, me encontré con don Ernesto, que venía acompañado del presidente del club, el marqués, y del embajador de Francia. Iban a empezar la recepción. Don Ernesto me miró. Yo le sostuve la mirada. Y le entregué el papel doblado, con la línea tachada. Él lo cogió. Lo miró. Y asintió levemente. Una mirada de comprensión, quizás incluso de aprobación, pasó por sus ojos. Entendido, Anselmo. Expediente, cerrado. Me hice a un lado para dejarles pasar. Entraron en el salón real. Oí la voz de don Ernesto, formal y protocolaria. Señores, ¿se puede saber qué significa esto? Este salón estaba reservado para... No me quedé a escuchar el resto. Caminé por el pasillo, crucé el vestíbulo silencioso. Ramón me abrió la puerta. Salí a la calle Serrano. El sol se había puesto. Las farolas empezaban a encenderse. El aire era fresco. Respiré hondo. Era libre. Quizás más solo. Quizás con un hijo que ya no me hablaría. Pero libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a pintar algo. Mi propia vida. Con mis propios colores. Y mis propias reglas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, que transcurrió entre las paredes de un lugar que amo. El Club Centenario.
Un lugar que representa mucho más que un edificio elegante, representa una historia, unas raíces, un respeto, que sentí amenazados. Cuando mi hijo Carlos, en su ambición, me gritó que yo ya no pintaba nada allí, sentí una herida profunda. No solo era mi hijo rechazándome, era como si mi propio pasado, mi legado familiar en ese club, fuera borrado de un plumazo. Él vio el club solo como un escenario lujoso para sus negocios, ignorando sus normas, su esencia. Decidir no firmar esa última autorización, no fue un acto de venganza. Fue un acto de reafirmación. Fue decir, no. Aquí sí pinto algo. Pinto el respeto. Pinto la memoria. Pinto la dignidad que este lugar y mi apellido merecen. Quizás perdí a mi hijo en ese momento, o quizás solo se evidenció una distancia que ya existía. Pero salvé algo importante, mi integridad y el respeto a las tradiciones que él despreciaba. A veces, la decisión más difícil es la que te deja más solo, pero también la que te permite mirarte al espejo sin avergonzarte. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como os prometí, cada uno de vuestros comentarios. Saber desde dónde me habéis acompañado significa mucho. Cuidaos mucho. Y recordad siempre que vuestro lugar en el mundo, vuestra pintura, no la define la opinión de los demás, sino vuestras propias acciones y vuestro respeto por quienes sois.